La magnitud del universo nos fascina e inquieta. Aquí, en nuestra pequeña burbuja azul, nos olvidamos que el cosmos que habitamos es inusitada y monstruosamente hostil. En el universo, todo parece querer matar, pero hay lugares en el mismo, incluso en nuestro propio planeta, que son especialmente hostiles hacia la vida y que serían capaces de provocar muertes más allá de tu capacidad para imaginarlas. A la hora de explorar, el ser humano ha pagado con su vida al aventurarse a lo desconocido y sin duda en el futuro, a medida que su osadía lo lleve más lejos en el cosmos, seguirá pagando el precio. Prepárate bien porque estas son las 7 peores formas de morir en el universo. Número 7. Para experimentar una de las peores muertes del universo, en relación con nuestra capacidad de sufrimiento, que tanto dolor podemos llegar a alcanzar según la ciencia, no hay que irnos muy lejos. Basta con viajar a la estación de investigación rusa Vostok en la Antártida Oriental, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, donde se llegaron a registrar temperaturas de menos 98 grados centígrados. Sometido a esa temperatura, el cuerpo humano pierde calor a una velocidad tan alta que los sistemas vitales como el corazón, los pulmones y el cerebro dejarían de funcionar en unos pocos minutos que te parecerían eternos desde tu perspectiva por cómo el sufrimiento afecta al cerebro. El cuerpo trataría de conservar el calor, lo cual haría que los vasos sanguíneos de las extremidades se contraigan, provocándote un dolor indecible. La piel se cristalizaría y se quebraría, y a medida que tu temperatura corporal llegue tan solo a 25 grados de los 37 a los que comúnmente suele estar, irás perdiendo el conocimiento y muriendo envuelto, irónicamente, en una sensación de calor insoportable debido al efecto llamado la paradoja de la desnudación, en la cual el cerebro, ante el frío extremo que experimenta, comienza a enviar señales de calor intenso debido a la confusión y mal funcionamiento. Muchas personas se desnudan antes de morir congeladas y por eso se ha observado este fenómeno. En ese punto se te congelará la sangre dentro de las venas y arterias, y tu corazón literalmente se volverá duro como una roca helada justo después del último latido que acompañará quizá tu último estertor. Pues ya no podrás gritar debido a que la lengua se habrá quebrado y caído dentro de tu boca. Esta es una de las muertes en este top que no es teórica. Hubo casos reales de personas que murieron así en la Antártida, por imprudencia o por accidentes en vehículos que los dejaron varados en medio de una ruta antártica. Este es el punto de partida de este top, porque es lo que nos permite tener la certeza de que habrá personas en el futuro lejano que sufrirán muertes como las que estás a punto de ver a continuación. Número 6. El magnetar es el objeto más magnético del universo conocido. Y para que te hagas una idea, el campo magnético de una de estas estrellas es 100.000 millones de veces más potente que el de la Tierra. Por eso, a decir verdad, hacerse una idea es imposible. Se escapa tu cerebro. Si por alguna razón estuvieras imprudentemente cerca de un magnetar, o, usemos la imaginación, demasiado cerca de uno,
Este descomunal campo magnético solamente rompería los enlaces atómicos de tu cuerpo. Literalmente tus átomos se desalinearían como piezas de Lego soltándose todas al mismo tiempo. Esto implicaría que no solo dejarías de existir, dejarías de cohesionar en sí mismo, en su elemento más básico. Morirías convertido en una nube de partículas subatómicas antes de darte cuenta. Quizás sea una muerte rápida, sí, pero en cuanto a lo terrible, pocas muertes pueden ser peor, como desaparecer absolutamente incluso a nivel subatómico, como si nunca hubieras existido, sin dejar siquiera un rastro o un recuerdo atómico microscópico de ti en el universo. Número 6. Número 5. Existe un exoplaneta casi enteramente hecho de hierro a unos 640 años luz de la Tierra. Necesitarías viajar 640 años a la velocidad de la luz para llegar hasta allá, pero esa distancia es relativamente cercana en términos cósmicos. En este exoplaneta, en su lado diurno, las temperaturas superan los 2400 grados centígrados, lo cual es suficiente para vaporizar ese hierro del que está compuesto, que luego cae como precipitación metálica, generando lluvias constantes de hierro fundido. De estar allí, incluso con el equipo protector más avanzado de la tecnología más avanzada, el hierro no solo te derretiría, sino que por unos instantes el hierro líquido podría meterse por tu tráquea, ardiendo a mayor temperatura que la lava. Después de todo, no olvidemos, la lava es roca fundida, en contraposición con esto, que es hierro fundido, evaporando todos tus órganos en el camino. Si tu hipotético traje protector fallara, decenas de gotas de hierro fundido te atravesarían como balas líquidas, convirtiéndote en un colador de carne que pronto se derretiría de todos modos, mezclado con el metal en un pequeño charco de hierro líquido, tuétanos y huesos fundidos. Hay quienes sienten horror de imaginar que caen en un planeta del sistema solar como Júpiter. Pero te aseguro, caer en este mundo sería mucho peor aún. Número 4. Mucho se habla de los agujeros negros, pero en esta ocasión son su contraparte, los llamados agujeros blancos, los que se hacen de un lugar en este top. Pues de ser probados como objetos reales, tendrían la capacidad de provocar una muerte inenarrable. O así lo estima la ciencia. Un agujero blanco es precisamente un agujero negro al revés, una expulsión violenta de materia. No confundir con una explosión de rayos gamma, que es un fenómeno aleatorio. Si la teoría es cierta, un agujero blanco sería un evento espacio-tiempo que escupiría en otro lado todo lo que un agujero negro absorbe por el otro. Solo que, obviamente, lo expulsaría todo a la misma velocidad. Si ni siquiera la luz puede escapar de un agujero negro, entonces es lógico pensar que a la velocidad de la luz serás arrojado, o séase, a unos 300.000 kilómetros por segundo. Por ende, lo verdaderamente horrible de los agujeros blancos sería salir de ellos. A la velocidad de la luz, te descomprimirías como un globo al reventar.
lanzado al universo como polvo atómico en un proceso que a nivel consciente, debido a las leyes de la relatividad, te podría parecer de unos pocos segundos o quizá de varias horas. En caso de ser lo último, serías en algún punto consciente de cómo cada uno de tus átomos se separa del resto que te hacen una persona, un ser vivo. Serías arrojado tan rápido que te convertirías en niebla roja a medida que revientas a la velocidad de la luz. Te convertirías en nada misma. Número 3. Existe un planeta llamado HD 189733b. No volveré a repetir todo eso. En este planeta llueve frecuentemente para desgracia de quien sea que pretenda visitarlo. Seguramente te preguntarás por qué una simple lluvia debería preocupar a un visitante con tecnología avanzada. Pasa que en este mundo no solo llueve vidrio, sino que para más INRI, llueve vidrio de lado, es decir, de forma horizontal. La lluvia viene de tu horizonte. Combinado con vientos de 8.000 kilómetros por hora, que lanzan cristales de silicato como cuchillas, que dan la vuelta al planeta entero en el aire y los cuales tajearían de forma inmisericordia cualquier cosa que se ponga delante, incluido cualquier explorador, provocándole una muerte aterradora y volviéndolo un despojo de carne y huesos cortados como cebollín sobre una tabla de madera. Morirías a tajos en un torbellino interminable de destrucción. Ante la idea de que es improbable que la humanidad llegue a viajar a tal lugar alguna vez, debemos recordar que los descubrimientos humanos están pavimentados por cientos de muertes horribles en ambientes inhóspitos y desconocidos y, en un futuro lejano, en la era de la exploración espacial plena, este tipo de muertes inenarrables ocurrirán tarde o temprano. Número 2. Volvamos a nuestro planeta Tierra y vamos a sumergirnos en el fondo del océano. De hecho, en el fondo más profundo que se conoce del mismo, la fosa de las Marianas. La presión allí es tan extrema que si un submarino falla, colapsaría sobre sí mismo en milisegundos. La muerte puede que llegue rápido, como en aquel caso del submarino que implotó. Sí, pero nuevamente estamos ante otro caso de unos segundos que podrían llegar a parecer eternos, en el que escuchas y sientes cómo la estructura a tu alrededor falla lentamente. La primera consecuencia de una implosión abisal es el colapso de la cavidad corporal debido a la enorme presión que ejerce el agua. Las cavidades llenas de aire, por ejemplo, tus pulmones, intestinos, tu cavidad nasal, se verían comprimidas de inmediato y los gases dentro de estos espacios colapsarían. La presión entonces aplastaría todos los órganos internos de tu cuerpo. En el menor de los casos, los movería todos del lugar. En el peor, los trituraría. Quizá antes de quedar reducido a un muñón de carne, alcances a escuchar cómo tus propios huesos se resquebrajan y parten. Cómo tu cráneo empieza a agrietarse antes de la inminente muerte.
Tu corazón y pulmones serían los primeros en sucumbir, ya que la presión interna no sería suficiente para mantener su estructura. El cerebro, al igual que los otros órganos, quedaría aplastado y, con la suficiente presión, como la que se puede encontrar fácilmente en el espacio, tus sesos saldrían a chorros por tus oídos y nariz, salpicando las paredes o a otra persona cerca. Aquí en la Tierra es difícil que eso suceda, pero ¿y si estuviéramos en la zona abisal de otro planeta con más gravedad que la Tierra? A medida que la implosión avanza, el cuerpo humano sería sometido a una fuerza tan extrema que se desintegraría rápidamente. La piel se rasgaría, los huesos se fracturarían y se pulverizarían, y los órganos internos quedarían prácticamente desintegrados por la presión masiva posterior al fallo de tu vehículo. Este es otro caso de muerte terrible en este top, que no es meramente teórico. Muchas personas han experimentado los efectos de una implosión abisal en submarinos o trajes con escafandra que fallaron. En el futuro, en plena era espacial, volverá a suceder sin duda, pero de forma mucho más espectacular. Número 1. Bienvenidos a la atmósfera de Venus, donde podrás encontrar nubes de ácido sulfúrico y temperaturas de más de 460 grados centígrados. Venus no está lejos. De hecho, si tomamos en cuenta el tiempo promedio de cercanía de todos los planetas del sistema solar, Venus es por mucho el mundo más cercano a la Tierra y no Marte, como usualmente se cree. La primera sonda en visitar Venus fue Venera 7, lanzada por la Unión Soviética en el año 1970. Pero la pregunta es, ¿quién será la primera persona en morir en Venus? Porque eso va a pasar, te lo aseguro. Guarden este video y sáquenlo de vuelta el año que sea. Va a pasar. Probablemente quien te habla ya esté muerto para entonces, pero va a pasar. En Venus es posible morir derretido mientras tu piel se disuelve químicamente. No creas que morirás al instante. No. Primero, te asfixiarás al notar que algo ha fallado en ese traje con el cual fuiste enviado a esa superficie inhóspita y que se supone era prueba de todo. Después, sentirás que el calor te quema como si estuvieras dentro de un microondas. Y finalmente verás como una llovizna o un aguacero, a lo mejor, de ácido sulfúrico carcome el traje. En cuanto a carcomer, el ácido seguirá con tu piel, tus músculos y luego tus huesos, mientras los ojos se te caen de las cuencas debido a la pérdida de masa muscular que los sostenga. Quizá te conviertas en un héroe por ser de los primeros humanos en pisar Venus. Pero nada de eso te dará consuelo en tus últimos y terroríficos instantes mientras sufres la peor muerte que podrías en el universo hasta donde somos capaces de calcular hoy, teniendo en cuenta el tiempo que tardaría en matarte, la forma y el dolor que produce. Carcomido lentamente por una combinación de ácido sulfúrico y fuerte presión atmosférica. Número 1. Si el video te gustó, no sufras ninguna muerte horrible sin darle pulgar arriba. Por favor, comenta algo. A veces la mejor parte del video es tu comentario.
Te habla Don Rosso y te deseo buenas noches.